Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Aquí nos encontramos con este segundo libro. Dice: pasado el tiempo de luto, David la hizo venir a su casa, fue su mujer, le dio un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Aquí entonces ya hay hasta un juicio, ¿verdad?, sobre el hecho, sobre lo que había sucedido. Pasado el tiempo de luto, David la hizo venir a su casa. Entonces, bueno, ahora hay que resarcir, hay que hacer algo. El ayapota fue su mujer y le dio un hijo, es decir, aquí, queridos amigos, la hace venir, le trae a esta mujer, es su hijo, verdaderamente, pero lo que David había hecho desagradó al Señor. ¿Cuál es nuestro contexto bíblico? Siempre nos encontramos en el cierre ahora de este capítulo, en donde hay una sentencia divina, nuestro contexto bíblico. Esto desagradó al Señor. Nuestro contexto bíblico. Mientras todo parece haberse resuelto en el plano humano, porque algo solucionamos, está plano de coguri no se hasta que al final no se ve con un asesinato. Con eso supuestamente, ¿verdad? Estaba todo resuelto, aparentemente con la muerte. Aquí todo estaba resuelto en el plano humano. Pero aquí, queridos amigos, se introduce ahí al final, en este texto, la mirada de Dios. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Hoy saben de Yara, o mañana lleva en la pendeja para ver David, por lo tanto, tras esperar el fin del luto ritual de Betsabé, la lleva a su casa y la convierte en su esposa. Bueno, esto es entonces lo que ahora sucede. La convierte en su esposa, la vuelve a recuperar. En apariencia la historia se normaliza, ¿verdad? Porque, bueno, David aquí, bueno, ya murió en campos de batalla, tu esposo, Urías, de ella de Nacembama, ya la de Nacer, nada cumpliste. Y bueno, ahora venía aquí y te quedas como mi esposa. En apariencia, la historia se normaliza. Parece que todo va tranquilo, parece que todo se ha solucionado, queda todo encubierto. El rey parece que ganó esta batalla, entre comillas, ganó esta batalla. El rey mantiene su imagen siempre. El niño asegura también la descendencia. Es decir, aquí está, viene
entra nada más y nada menos que a pertenecer a el clan del rey. Aquí entra dentro del palacio. Pero, sin embargo, queridos amigos, aquí el narrador concluye, como ella desde ahí, sello firme diciendo que esto que parece un equilibrio y todo que parece que se vuelve normal, todo parece que se vuelve en una apariencia normalizada. Sin embargo, el narrador rompe ese equilibrio con una frase que atraviesa la conciencia. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. La sentencia, lo que David hizo entonces había hecho fue malo a los ojos del Señor. Por eso el texto hebreo dice, Vayera Hadavar Asher Asa David ve Ineh. Entonces, el asunto que hizo David fue visto por Yahvé como malvado, Y va a ir formal entonces pe David, oye, y eso es lo que se ve aquí, eso lo dice muy bien y se lo marca muy bien. Emerge esta dimensión teológica de la historia. El pecado puede ser ocultado ante los hombres, pero no ante la mirada de Dios. El pecado puede ser ocultado ante la mirada de los hombres, pero jamás el pecado puede ser ocultado, ¿verdad?, del pecado ante los ojos de Dios. Apenas entonces ñande año mañana, ¿verdad? Porque muchas veces ñande ya justificación. Añadimos etcétera, porque ante los hombres, y bueno, no pasa nada. Pero el verdadero encuentro con el Señor, queridos amigos, es esa mirada profunda ante los ojos de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero no ante la mirada de Dios. Entonces, en se dice, ¿verdad? Ojo, Adonai, en Adonai, los ojos del Señor. Upear donde debe entonces indicatui ñandela ñamo cañen baebe, jamba indicatui ñamo cañen. Y porque ahí está el Señor presente y Él tiene su propio policía, amada de policía, nuestra conciencia. Y eso le representa a Dios mismo en nuestro propio ser. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti.
solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Tuya bastará para sanarme. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy, en este jueves 30 de octubre. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos con el capítulo 8, versículos 31b al 39. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se los considera como ovejas destinados al matadero. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí y añadeina en esta reflexión el Señor se nos presenta a través de esta reflexión de Pablo casi gritando, como Pablo decía, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si yo no grito, no exclamo, ay de mí si yo no les comento, no les digo, no les hago llegar esa gracia de Dios, la que yo también la recibí, porque al final de cuentas, Pablo upea la igreina, porque él
la experimentó en propia carne, en propia vida. Nada, queridos amigos, puede separarnos, viendo por nada que nada puede separarnos de Jesús si hemos puesto nuestra vida en Él. Con esta frase, queridos amigos, nosotros ya podemos decir todo. Aba bendiga tuya lleva la ñane para, aba bendiga tuya ya poñan de rejela y bahía, aba bendiga tuya ñane monge lleva. ¿Por qué? Porque cuando uno pone la confianza en el Señor, quiere decir que uno sabe lo que quiere. Ya y cuando pone itería lleva peñan de yara o yerurea hina ñande, baisha bañande ya guatata ñaina, baisha bañande lleva ya güero sapucaita, baisha bañande a villa ya pota, peñan de yara umaite y muy cuave eñande o esa cañande. En este camino de salvación, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién nos separará? Y Pablo después comienza a poner y hacer algunas preguntas. Lo más importante, queridos amigos, es reconocer y darnos cuenta que nadie puede separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, si nada nos aleja, lo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente aferrarnos a los principios del Señor, tener actitudes que el Señor nos regala y nos pide. Y si nosotros estamos afianzados en el Señor, entonces podemos gritar como Pablo: ¿quién podrá separarnos del amor y de la vida del Señor? Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo capítulo de Samuel, y entonces encontramos aquí cómo el Señor, ¿verdad?, nos va enseñando, nos va diciendo el texto histórico, este contexto histórico que es muy importante. Recordemos que el versículo 27 que estamos viendo, pasado el luto, David mandó traer a Betsabé a su casa. Él la tomó por esposa y ella le dio a luz un hijo. Pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. David había hecho algo malo. Y eso le echa en cara, vamos a decir. Pero con una sentencia, ¿verdad? Del aspecto histórico, en Israel monárquico los reyes eran considerados ungidos del Señor, es decir, Meshiach Adonai. Su conducta no era solo política, sino que también la conducta del rey era una conducta religiosa. Se tenía que mirar el aspecto religioso. Representaba la justicia divina ante el pueblo. Representa la justicia divina ante el pueblo. David, que había sido modelo de fe y humildad, se vuelve ahora ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los elegidos. Cómo incluso puede corromper a los elegidos. Históricamente, queridos amigos, el nacimiento del Hijo, fruto del pecado, será el punto de partida para el juicio profético de Natán. Ahí está, el nacimiento. Porque es interesante, queridos amigos, el autor sagrado tiene todo previsto y todo pensado, lleva dentro de esta historia. Porque la humanoide comité lleva un aborto o algo por el estilo, entonces UPP menovema
oñe enterata la gente. Menoema oicuata la gente. Va eva lo oicuacue. ¿Entienden? Pero ahora de repente nace este niño. Ahora, ¿cómo es la situación? Viene Natán, el profeta, el que está por ahí, por el palacio. Cuando él vino de la guerra, por donde voy, y yo en Uría, va este coico amurbi, va en Peña de Yar, va la soldadesca, el ejército, va tecó la situación. Va y golpean de hoy vilanderoga, vende hoy la neve esconde. Y por eso, queridos amigos, sepa o no sepa, tal vez se enteró o no se enteró, ¿qué habrá pasado? Urías supo o no supo que su esposa estaba encinta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Aquí no te cuenta nada. Posiblemente no lleva, posiblemente Urías por lo menos no igual. O mano igual. No entendéis, Eva la David le votaba, él le votaba y te la joya, no te la. Y antes ya hemos oído anteriormente, fuimos anticipando y diciendo, ¿será que él como que fue pensando que porque este rey quiere a toda costa que me vaya a dormir, a acostarme con mi esposa? Bueno, históricamente el nacimiento del hijo es fruto del pecado, pero será punto de partida para el juicio profético de Natán. ¿Por qué? Y porque tiene que tener algún argumento. O nacean o permitan llevar bebé y guatan, va y copia. Va a llegar con mitad o nacerei. Moyo nace. Moyo más vos de vaso se van para con cada viore con su vendie. ¿Entienden? Ahí entonces es importante. La intervención divina, queridos amigos, mostrará que en la teología bíblica Dios no es cómplice del poder injusto, aunque sea ejercido por su ungido. Aunque sea ejercido por el ungido, yo te consagré, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con Ishbeñán de Yana. Yahvé reprobó lo que David había hecho. Y esto dentro de nuestro contexto cultural y antropológico, llevar a Betsabé a la casa del rey y hacerla esposa era un gesto legal que reparaba la deshonra pública. Deshonra pública. Vaya pepea, la jeguasureíta lleva una deshonra pública. Su esposo no estaba, a jeguasú. Pero el texto revela que la justicia humana no siempre coincide con la justicia divina. Porque David la está rescatando muy bien. Ante la deshonra pública ahora tiene quien la asuma. Ese bebé, ese hijo, la está salvando el rey, nada más y nada menos. Antropológicamente este versículo entonces, queridos amigos, desnuda la dualidad del corazón humano, es decir, la capacidad de David de ordenar externamente su vida mientras su interior se oscurece. Humanamente hablando, él procura ordenar algo ya por eso ese hijo que nacerá es símbolo del fruto del pecado, pero también del inicio de la misericordia, porque de esta manera, esta unión, tiempo después nacerá también Salomón. O sea, Dios escribe de nuevo, queridos amigos, en renglones torcidos. Ya es formal siempre, porque también Betsabé será la madre de Salomón. Este primer niño morirá, pero después vendrá otro hijo con Betsabé y será el hijo que justamente seguirá en el trono de David, que es Salomón. La tragedia se transforma a lo largo del curso de la historia en gracia redentora sin negar la gravedad de la culpa. Queridos amigos, esto es lo importante y esto es lo que nos llama a una verdadera conversión. Pues digo algunas veces, la yataclinte, la pecadora, etcétera, etcétera, pero no le damos la oportunidad para que exista una verdadera conversión. La mañana ya se va a convertir, upea la de Yara hoy votada. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por supuesto hay que empezar por el nombre, muchos de ustedes ya lo saben. Halloween es una deformación de una expresión en inglés que es All Hallows Eve. Entonces, All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos, porque efectivamente para nosotros el 31 de octubre, como católicos, realmente lo que es la víspera de un día muy bello, el día de todos los santos. Pero las celebraciones, ¿de dónde vienen las celebraciones? Las celebraciones tienen un origen propiamente en el paganismo. A ver, ubiquémonos en el hemisferio norte, y esto está bastante al norte, toda esta zona de Irlanda, de Reino Unido, etc. Ubiquémonos en esa zona y pensemos en lo que es el ritmo de las cosechas. Entonces, en los orígenes remotos de esta festividad, el origen está en las celebraciones propias de la cosecha, la gran cosecha o mediana cosecha que hubo ese año. Estamos hablando de siglos y siglos atrás, miles de años atrás. Y si uno retrocede en ese tiempo, uno se da cuenta que lo que se alcanzó a recoger de eso hay que vivir, porque no hay importaciones. Pero entonces vienen las festividades propias de eso que la tierra ha dado. Y por supuesto, en ese tipo de sociedad, estamos hablando de la sociedad celta de hace muchos siglos, en ese tipo de sociedad lo que la tierra te ha dado, que es con lo que también viven tus ganados, eso que la tierra te ha dado es todo. Entonces el carácter festivo es más o menos como lo que uno podría tener, haz de cuenta, para una fiesta de fin de año. Y usted sabe lo que sucede cuando hay mucha fiesta, usted sabe las costumbres de consumo de alcohol que son típicas de esa región. Entonces muy pronto se convierte en una fiesta que tiene mucho ruido, que tiene mucha danza, mucha comida, mucha bebida, mucha borrachera. Es decir, es una fiesta que tiene las características como de un pequeño carnaval. Es la fiesta de otoño. Es la gran fiesta de otoño, la fiesta del 31 de octubre. Esa es la prehistoria de lo que nosotros llamamos Halloween. Pero estas personas, ¿qué religiosidad tenían? Ellos tenían una religiosidad en continuo contacto con el cosmos y con la naturaleza. La obsesión de ellos es dominar las fuerzas de la naturaleza. Y ellos consideran que hay espíritus que habitan en los bosques, hay espíritus que habitan en los campos, y esos espíritus, si uno se hace amigo de ellos, uno va a tener una buena cosecha. Y entonces para ellos, en su mentalidad pagana, la existencia de esos espíritus del bosque y del campo era algo que daban por descontado. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Uno tiene que volverse ¿qué? Amigo de esos espíritus. Entonces, como esos son los espíritus que hacen posible la cosecha, entonces la celebración de la cosecha se convierte también en una celebración en la que se invocan esos espíritus. Ahí entra ese lado que podríamos llamar ese lado incluso espiritual, pero ya vemos qué tipo de espiritualidad es. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Había una casta que ustedes tal vez han oído mencionar, la casta de los druidas. Las cosas fueron tomando a veces un curso, una dirección bastante espantosa. Resulta que en tierras de Irlanda se han encontrado cadáveres muy bien preservados. Lo más interesante, interesante desde el punto de vista de la investigación, pero es absolutamente espantoso lo que voy a decir, es que estos cadáveres muestran que fueron sacrificados. Cadáveres admirablemente preservados. Y esto es lo espantoso. Se ha encontrado que fueron cadáveres torturados antes de morir. Cadáveres que fueron ofrecidos dentro de los cultos de los druidas. ¿A quiénes? Pues ofrecidos a esos espíritus de los campos, a esos espíritus de los bosques. Inmediatamente viene a la memoria de uno lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando habla de idolatría. Dice, el ídolo como tal no es nada, pero
detrás del ídolo es el demonio el que recibe el culto. Entonces, finalmente, estas personas, yo me acuerdo el caso porque lo alcancé a leer en bastante detalle, ustedes lo pueden investigar igual que yo. Me acuerdo el caso de un cadáver admirablemente conservado de una persona relativamente joven. Joven significa que podría tener menos de 30 años, y se muestran las incisiones, las heridas, cómo fue estrangulado, qué se le hizo a la persona. Fue ofrecida a los espíritus. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? De un ser humano ofrecido al demonio. ¿Y eso para qué? Para asegurar las cosechas. ¿Y cuál era la fecha de eso? 31 de octubre. Esa es la realidad. Es decir, yo no me estoy inventando nada. No lo mire como un reto, como un desafío. Simplemente investíguelo usted y va a encontrar eso mismo. Entonces, la parte histórica, ¿qué nos muestra? Nos muestra el origen de la palabra y nos muestra el tipo de prácticas que eran frecuentes en estos lugares, por ejemplo de Irlanda, y donde se ve claramente la asociación entre esa fecha, el estilo de carnaval, el estilo de fiesta desaforada, llena de excesos, de licor, de sexo, de orgía, y lleno también de sacrificios humanos. Esos datos son absolutamente históricos. ¿Qué pasa cuando llega la evangelización cristiana? Cuando vino la evangelización cristiana, santos predicadores, benditos obispos, especialmente desde la sede de San Patricio. La sede de San Patricio fue Armagh, que se escribe con GH al final. San Patricio, desde la sede de Armagh, que queda actualmente en Irlanda del Norte, desde ahí, y los que le sucedieron, una serie de obispos realmente santos, gente que uno dice, o sea, eran misioneros, eran pastores, pero entregados. Ellos se dieron cuenta de estas barbaridades, se dieron cuenta que sí se mataba gente, que se estaban asesinando seres humanos para ofrecerlos a los demonios. Y por supuesto eso no se puede tolerar. Entonces ellos hicieron lo que en otras partes del mundo se ha hecho también, y es tomar el hecho de que ya la gente de todos modos se iba a reunir. Llegó el final de la cosecha, la gente se reúne. Entonces tomar ese hecho de que la gente se reúne y darle un significado nuevo. Eso explica, y con esto terminamos la sección histórica, eso explica por qué surge el nombre All Hallows Eve. La iglesia quiso de esa manera tomar el hecho de que la gente acostumbraba a reunirse, pero para darle un sentido distinto. No que fuera el All Demons Eve, para que no fuera una víspera de demonios, para que no fuera un evening, una tarde de demonios, sino para que fuera una víspera de santidad. Ese fue el sentido que le dio la iglesia y por eso tiene ese nombre. Entonces ahí termina la sección histórica, ya nos damos cuenta cuál es el origen de esto, el mundo celta, el mundo druida, los sacrificios humanos. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. ¿Un católico puede disfrazarse y participar en la fiesta del Halloween? El padre Fortea responde. A pocos días de que en diversos países comiencen las celebraciones por Halloween, el famoso teólogo español y experto en demonología, el padre José Antonio Fortea, se pronunció sobre si los fieles católicos pueden o no participar en las fiestas, disfrazarse y pedir dulces. El padre dijo, en sí misma, la celebración de esta fiesta, tal como era hace 100 años, 200 años, no tenía nada de malo, y mucho menos en una sociedad tan cristiana como era la norteamericana hace 50 años, que se reducía a disfrazarse y a visitar las casas, nada más. En esa época, dijo, los disfraces eran muy inocentes y bondadosos. Uno se disfrazaba de zanahoria, otro de sheriff, otro de bombero, no había nada de malo. Sin embargo, precisó, lo que pasa es que hace unos decenios esta fiesta empezó poco a poco a tomar unos aspectos más relativos a la brujería.
a cosa de tipo escabroso, y los disfraces ya no eran disfraces inocentes, uno de piloto y otro de médico, sino que cada vez eran disfraces más sangrientos que tenían que ver con lo gore o con la brujería. El gore es un género de cine que abunda en imágenes sangrientas y el sufrimiento físico extremo. El padre continuó: entonces, sí ha habido una evolución de esta fiesta que ha sido muy negativa, y advirtió que en el Halloween cada vez más lo que tiene que ver con la brujería va cobrando más protagonismo. Lo que los niños se disfracen en Halloween, dijo, no podemos decir taxativamente que es demoníaco, porque hay padres que realmente creen en Jesús, buenos católicos, que se limitan a poner un buen disfraz a su hijo, a una pequeña celebración en el colegio, y ya está. Hay que usar el sentido común, dijo, y recordó que una madre perteneciente al Opus Dei le hizo la misma consulta. Está en un colegio de Madrid. Simplemente van a hacer una fiesta en el colegio. Su hija tiene 6 años. Todos se van a disfrazar de algo. Me decía, ¿hay algún problema en que mi hija de 6 años se disfrace de algo? Para el padre Fortea, la madre, aunque tiene el derecho de negarse a ello, tampoco vería yo algún problema en una cosa tan inocente. Claro, hay otros casos en los que el disfraz es tremendamente monstruoso, lleno de sangre, de vísceras, de cicatrices. Eso es desagradable. Eso no lo veo moralmente neutro, precisó. A esta situación, el sacerdote añade que la fiesta de Halloween, los medios de comunicación cada vez más están derivándola hacia la brujería. Yo creo que el sentido común nos hace ver que la fiesta de Halloween, hoy por hoy, sigue unos derroteros muy negativos, que no sabemos dónde van a acabar. Pero si una madre quiere no destacarse y que su hija lleve un disfraz, yo no lo vería tampoco eso negativo, dijo, pidiendo una vez más recurrir al sentido común. Consultado por si las películas de terror pueden provocar actividad demoníaca, el teólogo español precisó que yo hablaría más bien de lo pecaminoso, más que de los demonios, porque los demonios están en torno a nosotros, vienen de vez en cuando, nos tientan, pero no están siempre en cada momento a nuestro lado. Todo lo que es pecado los atrae, pero todo pecado, sea el tipo que sea. El padre Fortea indicó que sí, hay películas que son verdaderamente desagradables, porque son gore, son películas que cualquier persona normal no puede sentir más que desagrado. Y esto es lo que desde hace tiempo cada vez más gente siente atracción por la sangre y las vísceras, y cuanto más espantosas sean las escenas, más disfrutan. El problema es algo social. Aquí no vale para solucionarlo el que alguien dé un sermón. El sacerdote lamentó que es una sociedad la que va derivando hacia allí. Yo creo que al final los que creemos en el Evangelio debemos intentar llevar una vida lo más acorde a lo que es lo natural, lo que Jesús quiere. Por último, el padre afirmó, pero hay que dejarlo claro. Hay películas que por su contenido sangriento, su carácter tan antinatural, tan lesivo de la dignidad que tiene la naturaleza humana, no deberían ser vistas. Y ciertamente podemos entrar en lo que es pecado, advirtió. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este
Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo final, el último, que es el 27, pasado el luto. David mandó a traerla a su casa. Él la tomó por esposa y ella le dio a luz un hijo. Pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. Pero la sentencia en Baretena, Yahvé reprobó. Pero decíamos que aquí se habla, por una parte, que Dios no acepta, ¿verdad? Porque este es un pecado. Pero llama a la conversión. Pero de aquí también, decíamos, es ya el punto, el eslabón para que pueda actuar Natán. Porque si no hubiesen estos elementos, Natán no podría haber actuado. Porque no tiene elementos, como se dice, no tiene pruebas para hablar de esta situación. Aquí tenemos algunas palabras claves. Primero, el ra'a. Esto significa malo, perverso. Yahvé vio algo perverso en esta acción de David. Desagradable, no le agradó a Dios. No describe solo un acto moralmente incorrecto, sino una ruptura de la armonía divina. No es simplemente algo moralmente hablando, sino que la ruptura luego de la armonía. Ahora, exegéticamente y teológicamente, el pecado es lo que produce desorden. Ahí está. Rompe con el orden, rompe con el plan de salvación, rompe entonces con lo que Dios está programando o ha programado en nuestra vida. Pero nosotros, por nuestra libertad, entonces rompemos esa programación de parte de Dios. Espiritualmente, el ra negativo no se mide por apariencia, sino por la intención del corazón. Vean ahí, pon ahí. Y se mide por la intención del corazón. Y entonces, más adelante, todo esto dará la base para la restauración, ¿verdad? Pero eso ya será en el Nuevo Testamento con Cristo, ¿verdad? Cristo lo que va a venir es a restaurar esto que nosotros no fuimos capaces de restaurar, sino que hemos roto dentro de este caminar, el pecado del hombre que rompe con esta historia de salvación. Después hay otra palabra clave que es justamente ojos. Eso se dice Ain. Ain son los ojos, fuente, la fuente. El ojo simboliza la atención y la vigilancia divina. Se ponía un triángulo y dentro de ese triángulo un ojo, el ojo de Dios, decíamos nosotros, la perfección, el ojo que te mira. Vea, entonces los ojos de Dios no son castigo, ¿verdad? Sino una conciencia absoluta. Por eso que está mirando. El ojo que mira, el ojo que observa, el ojo. Cuando ella lleva, cámara, lleva cámara mañana de ya lo que grabar. Sonríe que te estamos filmando, ella alguno mueve, lleva. O sea, una presencia continua que te está mirando. La conciencia, esa es la conciencia, representa la conciencia de Dios en el corazón del hombre, en el corazón nuestro. Teológicamente, nada escapa a la mirada del Creador. El secreto del hombre está siempre ante su rostro. Ahí está. El secreto del hombre siempre está ante el rostro de Dios. Veñan de ya, no veñan de la página. Y antropológicamente, el ser humano teme la mirada de Dios porque revela la verdad. Peñan de Yara, la verdad de Dios. Vivir bajo la mirada de Dios es el inicio de la sabiduría y del arrepentimiento. Estas dos palabras son palabras claves, queridos amigos, porque por una parte nos está diciendo, el primero que es el ra, o sea, esa maldad que rompe nuestro caminar en la justicia, rompe nuestro caminar hacia aquello que Dios programó en el corazón de la comunidad. Es malo, es perverso, es desagradable. Este versículo 27, pasado el luto, David mandó a traerla a su casa, él la tomó por esposa y allí le dio a luz un hijo, pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. Y luego la palabra ojos, Ain,
el ojo de Dios. Y esa es nuestra conciencia, peña de yare, peña de abajo, un apego, etaria, yo que fuera, en toda la Biblia encontramos, pero tantas veces, ¿verdad? Y aquí encontramos de cierta manera porque el ojo de Dios simboliza la atención, simboliza la vigilancia divina, está ahí presente. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar, tenemos que entender. Y los ojos de Dios no son castigo, sino que conciencia absoluta. Qué lindo, ¿verdad? La conciencia total y absoluta que nosotros podemos tener y que nosotros aquí mirando, comprendemos que Dios está presente en todo momento. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la portería del Colegio Jesuita de Montesión de Palma de Mallorca, el venerable hermano de 75 años estaba inmerso en la oración cuando tocaron a su puerta y al mirar por el postigo, su corazón inexplicablemente le dio un vuelco al ver al novicio que visiblemente cansado y sudoroso esperaba que le abriera. Pero fue mayor la impresión que tuvo el recién llegado al reconocer al inefable hermano Alonso Rodríguez, de cuya proverbial santidad tenía suficiente información. Al cruzar el umbral, se abrazaron como viejos conocidos y la amistad y admiración mutuas quedaron selladas de por vida. Desde ese momento, cada noche, después de recibir sus clases de filosofía, el seminarista Pedro Claver acudía presuroso a donde el sabio portero que lo guiaba por el laberinto de la espiritualidad, ayudándole a sortear sus dudas y miedos y a encontrar el camino de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal y el amor por los más abandonados. Durante esos 3 años, el hermano Alonso Rodríguez forjó la misericordia de San Pedro Claver y le fue mostrando el camino hacia Cartagena de Indias, en donde se convertiría en el esclavo de los esclavos por siempre. Antes de que se fuera, el hermano Alonso le entregó un cuaderno con sus apuntes más recónditos, los que en adelante y hasta su muerte fueron la brújula espiritual del esclavo de los negros. Cuando partió su discípulo, el modesto portero, con una sonrisa de satisfacción, recordó que en un sueño, antes de conocerlo, la Santísima Virgen le había dicho, señalándole un trono en el cielo: este es el lugar preparado para tu discípulo Pedro Claver. Es el premio por sus virtudes y las innumerables almas que salvará en las Indias con sus trabajos y sudores. Por eso su corazón le había dado un vuelco cuando lo vio por primera vez. Alonso Rodríguez Gómez, nacido el 25 de julio de 1531 en Segovia, España, pertenecía a una familia de comerciantes de lana y creció tutelado por sus piadosos padres, que lo formaron con férreos principios cristianos, y por eso lo enviaron a estudiar con los jesuitas en Alcalá. Pero tras la muerte de su papá, cuando él contaba 14 años, tuvo que retornar a su casa para ayudar a su madre en el negocio familiar, y con ella permaneció hasta que en 1557, a los 26 años, contrajo matrimonio con María Juárez, y de esa unión nacieron 3 hijos, 2 de los cuales murieron muy pequeños, y luego falleció su esposa en 1561. Entonces, con el niño que le quedaba, volvió a vivir con su madre, pero ella y el bebé también fenecieron al año siguiente. Doblegado por estas dolorosas pérdidas, se desentendió de los negocios, se aferró a Dios y se dedicó a la oración y a la penitencia, y aunque acarició la posibilidad de abrazar la vida religiosa, tuvo que esperar 8 años, al cabo de los cuales les dejó a sus hermanas lo que poseía y tocó la puerta de los jesuitas, que en principio no lo aceptaron, porque ya contaba 38 años
era de constitución enfermiza y no tenía preparación intelectual alguna. Pero no se rindió. 2 años más tarde, en 1571, San Alonso Rodríguez insistió y el superior provincial Antonio Cordeses, conociendo sus limitaciones, lo aceptó diciendo: recibámoslo y esperemos que sirva para santo. Y no se equivocó. Tras cumplir la primera etapa de su noviciado, el hermano San Alonso Rodríguez fue transferido al colegio Montesión de Palma de Mallorca y de una vez se quedó en la portería, en la que permaneció 40 años en oración, ayuno, penitencia, escribiendo reflexiones espirituales por orden de sus superiores y acudiendo al llamado de los visitantes con la frase: ya voy, Señor, porque según explicaba, todo el que llegaba era Jesús disfrazado de prójimo. Para cada uno, San Alonso Rodríguez tenía un mensaje de Dios y por eso con el tiempo su bien ganada fama de hombre santo lo convirtió en el imán que atraía a gobernantes, hombres de negocios, sacerdotes, prelados y gente del común que lo visitaban para que los orientara espiritualmente o simplemente los bendijera. A partir de 1610, su salud se deterioró progresivamente y haciendo gala de su incuestionable obediencia, San Alonso Rodríguez se retiró de su puesto, pero no de su vida de oración, y así esperó mansamente la muerte, que le llegó el 30 de octubre de 1617, en medio de la reverencia de sus hermanos. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1888, en compañía ese mismo día de San Pedro Claver, su discípulo amado. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Alonso Rodríguez que nos dé humildad para aceptar los designios de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Pasado el luto, David mandó a traerla a su casa. Él la tomó por esposa y ella le dio a su hijo, le dio a luz un hijo. Es decir, este hijo que nace. Pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. No el ra, esa era la palabra clave. Y bueno, y ojos, ¿verdad? En el sentido de que el Señor, Ñande Yarañe no cañimba bebé, ¿verdad? Ante Dios. Ante los hombres David pudo haber escondido, pero ante Dios no podemos esconderlo. La primera enseñanza que encontramos es el pecado oculto, ¿verdad? El pecado oculto, lo que el hombre encubre, Dios, sin embargo, lo revela. Pero atención, cuando Dios revela algo, queridos amigos, no es porque Dios te quiere hinchar en cara o te queda un sopapo, un guaya, no. Que Dios revele para sanar es lo elemental. Revela para sanar. Ñande, es como una herida que tenemos. Ya yo ve a ver que tiene herida, hay que tiene lleva, ella puede allá, por ejemplo, a monaese, como para ocultar esa herida, agarro, le pongo tierra a mi herida. No, queridos amigos. Va en la tela ya pobre hospital viajado a oxigenar mercurio cromo ya yo Ñande yo píramo yepea lleva. ¿Por qué, queridos amigos? Justamente porque aquí
ese pecado oculto o lo que el hombre procura ocultar, sin embargo, nosotros damos un primer paso. ¿Pero para qué? Y para reconocer. Lo primero, los santos de la iglesia nos decían que para poder curar algo, para poder sanar, para la conversión, primero tenemos que reconocer ya esa cuana de nuestro pecado. Una segunda enseñanza es que Dios ve el corazón. Ya hay no cañín va a ver, ¿verdad? Más allá de la apariencia religiosa, el Señor mira la intención. Porque nosotros podemos hacer tantas cosas. Ñañemoy peche, ñañemoy amoy, ñañemboe rosario, ñañemboe cantoña. Ya predica, ya lee la palabra de Dios, cantoña. Arejo, aberejo, amor, eñeso, abereñeso, amor. Pues me añen, eñeso, aberejo, cacupe, erei podáis. Religiosidad. Aspecto humano. Que expresa ciertamente la intención, tu intención. Pero, queridos amigos, lo que Dios mira es tu verdadera intención, es decir, consecuencia de tu ritualidad. Este segundo elemento es esencial para la vida cristiana. Bueno, entonces es que Dios mira el corazón principalmente. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es la justicia divina versus la apariencia, la justicia de Dios versus aquello que nosotros aparentamos. En nuestra sociedad, lo legal no siempre es lo bueno ante Dios. Queridos amigos, porque nosotros estamos muy acostumbrados al aspecto también de mucha corrupción, muchas cosas negativas. Entonces, no porque tenemos algo legal y firmamos y decimos, ya legalizamos de. Entonces, escriba, ni a ver, legalizar algo, pero que son documentos falsos. Ahí está. Después muchas veces vuelven a encontrar, vuelven a mirar, entonces, y ahí hasta la escribana o escribano, el que firmó esos documentos falsos, ¿verdad? Por presentar documentos falsos, ha legalizado o legalizando algo que era falso, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante tener en cuenta y mirar un poco. Entonces, estamos hablando de la justicia divina con lo que es la apariencia. No todo lo legal siempre es lo bueno ante Dios. Un cuarto elemento en nuestra formación y en nuestra enseñanza es la pedagogía del amor divino. En un camino, un proceso para la conversión. Dios no destruye al pecador, pero dice que no le agrada el pecado. Queridos amigos, no podemos destruir al pecador. Nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Nosotros, y esto sucede pero muchísimo, por ejemplo, uno denuncia una verdad, denuncia porque está mal. ¿Nosotros qué hacemos normalmente? Ante hoy, nosotros vamos contra esa persona que denuncia, nos vamos contra el profeta. Le matamos al profeta. En la Biblia no encontramos ni un profeta que ha sobrevivido entre Oetea o ñaca o vive, o yucayo vive. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahí está. Dios, sin embargo, se confronta con el pecador para restaurarle. Entonces mira el pecado y le dice, peana y pona y me convertí. No va contra el pecado, no, te dice, eso que hiciste está mal, ese pecado está mal. Pean de ella, pues, me convertí. Ella pobre y bona. Dere monda, anie monda, dende yapu, anin de yapu, dende kau, anin de kau, de koe macane, anie macana. ¿Entendiste? El pecado. Por eso, queridos amigos, las prédicas y todas esas cosas siempre apuntan hacia elementos concretos, ¿verdad? El pecado es lo que se denuncia. Y lo último, la redención desde el fracaso. Qué interesante. El pecado puede hacer surgir entonces algo nuevo. Como decimos siempre, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube,
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.